Los caballos del viejo granjero Jacob dejaron de beber del arroyo de siempre, y ese pequeño cambio reveló un secreto aterrador escondido bajo la montaña. Un túnel militar olvidado, sustancias clasificadas y un sheriff que sabía demasiado pintan a un antagonista tan real como impune. Pero Jacob tenía algo que ellos no esperaban: valor, pruebas y la voluntad de enfrentarse solo a una verdad enterrada durante décadas. Y esperen a ver cómo este hombre común logró desatar una tormenta, y por qué, al final, la justicia triunfó. Jacob Ellison era un hombre de pocas palabras y mirada densa, como la niebla que descendía cada amanecer sobre su rancho en las montañas de Wyoming. A sus 67 años, llevaba una vida solitaria pero ordenada, marcada por la rutina, el silencio y la compañía constante de sus caballos. Su barba entrecana era espesa, como la corteza de un árbol viejo, y sus manos, endurecidas por décadas de trabajo con la tierra, parecían hechas de cuero curtido. El rancho Ellison había sido construido por su abuelo, piedra a piedra, y resistido tempestades, inviernos salvajes y el olvido del tiempo. Pero era el arroyo Blue Creek, esa cinta cristalina que bajaba desde lo alto de la sierra, lo que daba vida al lugar. Desde niño, Jacob guiaba a sus caballos hasta sus aguas heladas, donde bebían con fuerza, salpicando los cantos rodados con alegría animal. Era un ritual sagrado, inmutable. Hasta aquella mañana. El sol apenas rozaba el horizonte cuando Jacob abrió el portón del corral. Mencionó a Mason, su semental más viejo y fiel, un caballo de pelaje grisáceo y mirada sabia. «Vamos, muchachos», murmuró con tono bajo, mientras daba unas palmaditas en su lomo. Pero Mason no se movió. Se quedó quieto, los músculos tensos, las orejas erguidas. Los demás caballos, que solían seguirlo con naturalidad, también se detuvieron. Uno a uno, se congelaron en seco, como si una presencia invisible les hubiese susurrado al oído. Jacob frunció el ceño, sintiendo cómo el aire se volvía más espeso, más denso, como si algo estuviera fuera de lugar. Se adelantó solo hacia el arroyo, pisando con firmeza sobre la tierra húmeda. Se inclinó, metió la mano en el agua y la llevó a su rostro. Se veía tan limpia como siempre, corriendo entre piedras cubiertas de musgo. La olfateó. Tenía un aroma débil, casi imperceptible, como el metal viejo o el óxido en herramientas antiguas. Decidió probarla. Apenas el líquido tocó su lengua, Jacob lo escupió de inmediato. Era como si el agua hubiese perdido su pureza. Había un sabor metálico, extraño, una sensación que no lograba definir, como si no perteneciera a ese lugar. No tardó en llenar una botella y manejar durante 1 hora hasta Riverton, donde conocía a los técnicos del pequeño laboratorio local. Debe ser hierro o algo que se filtró desde las capas de roca. Tal vez un corrimiento, comentó mientras entregaba la muestra. Pero en el fondo, Jacob sabía que eso no explicaba nada. No era la composición química, era otra cosa. La tierra misma parecía haber cambiado, como si el lugar hubiese dejado de reconocerse. 24 horas después, llegó el informe. Sin trazas de plomo, sin mercurio, sin contaminantes ni anomalías. La pureza era total. Pero los caballos seguían negándose. Y esa noche, Jacob soñó. Un túnel oscuro, un cartel oxidado, un cajón de madera marcado con números y agua negra brotando de una tubería que gemía. Dentro del sueño, alguien o algo gritaba, pero el sonido era ahogado por el fluir del líquido. Jacob se despertó sobresaltado, cubierto de sudor. A su lado, Mason lo observaba con los ojos fijos, sin moverse, como si también hubiera visto lo mismo. El resto del corral se había desplazado hacia el otro extremo del campo, lo más lejos posible del arroyo, en completo silencio, sin relinchos, sin pisadas, solo la brisa helada. Fue entonces cuando Jacob comprendió lo que su instinto ya sabía. El arroyo no se había contaminado con minerales. No se trataba de un fenómeno natural. Lo que recorría esa agua era un mensaje, una advertencia.
y estaba dirigida a él. Jacob se calzó las botas más resistentes que tenía y cargó su cantimplora, linterna y una cuerda de alpinismo, vieja pero confiable. Esa mañana no guió a sus caballos ni tocó el desayuno. Siguió el curso del Blue Creek río arriba, bordeando laderas, cruzando arboledas densas, pisando raíces ocultas por hojas secas. El sol avanzaba lento por encima de las copas, pero él no se detenía. Cada paso era más frío, más silencioso. El canto de los pájaros había desaparecido. Después de casi 6 horas de caminata, Jacob llegó a un claro oculto entre colinas de roca y pinos retorcidos. Allí, el arroyo surgía de la base de una pared de granito. El origen era un tubo de hierro, corroído por el tiempo, que sobresalía de un viejo portón metálico incrustado en la montaña. El portón estaba sujeto por cadenas oxidadas, pero todas colgaban rotas. Jacob se agachó. Huellas frescas marcaban el barro húmedo. Botas grandes, recientes. Alguien más había estado allí. ¡Demonios!, murmuró mientras tomaba su linterna. Empujó con fuerza la pesada puerta, que se abrió con un chirrido seco. Un túnel angosto se extendía hacia el interior de la montaña. Las paredes de concreto se curvaban con una inclinación extraña, como si el lugar hubiera sido construido con prisas, sin diseño. El olor era una mezcla de humedad, metal y algo más difícil de nombrar, como si el tiempo mismo se hubiera podrido allí dentro. Jacob bajó cuidadosamente. 30, 40, quizás 50 pies hacia abajo. El aire se volvía denso, pegajoso. Su linterna iluminaba solo lo justo, proyectando sombras alargadas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por sus propios pasos y el ocasional goteo lejano. Al fondo del pasadizo, encontró una bodega colapsada. Allí, entre escombros, una barrica metálica, abollada y con grietas, yacía sobre el suelo. De su interior caía una sustancia oscura, espesa, que formaba un pequeño charco junto al muro. Jacob se agachó y encendió mejor la linterna. No era simplemente agua, era algo más espeso, con un brillo turbio. El olor era tan penetrante que tuvo que taparse la nariz. Recordaba al mercurio mezclado con aceite viejo. Cada gota caía con un sonido claro, repetitivo. Cap, 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 como un reloj macabro marcando algo inevitable. Junto al contenedor había una placa metálica, oxidada, apenas legible, pero las letras aún podían distinguirse. US Bureau, Storage, 1953. Biosample Classified. Jacob se apartó de golpe. No podía creer lo que acababa de leer. Aquel líquido que alimentaba su querido arroyo venía de una reserva militar secreta. Una muestra biológica, guardada desde hacía más de 70 años. ¿Qué era? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué nadie lo sabía? O peor aún, ¿por qué alguien lo ocultaba? Salió apresurado, con el corazón acelerado, las ideas dando vueltas como tormenta. Necesitaba respuestas. Bajó de nuevo al valle y fue directo a casa del alguacil, Dale, un viejo amigo, o eso creía. Le contó todo. El túnel, la barrica, la placa, las huellas. Dale lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Al terminar, solo se encogió de hombros y dijo: «No eres el primero en hablarme de eso. Otros vinieron antes. Un técnico de medio ambiente desapareció hace un par de años. El caso se cerró sin explicación». Jacob lo miró incrédulo. «¿Tú lo sabías? ¿Y no dijiste nada?» El alguacil suspiró, bajó la mirada por un instante y luego soltó con voz seca: «Sabía que tarde o temprano serías el siguiente». A Jacob se le heló la sangre. Entendió en ese instante que Dale no era solo indiferente, era cómplice. No estaba solo. Había más. Un silencio pactado, una red tejida entre quienes debían proteger. Esa noche, el granero de Jacob ardió. Nadie vio quién lo hizo. Mason, su caballo más fiel, fue hallado con una herida leve, pero profunda. La señal era clara.
Era un aviso. Silencio. Olvido. Retiro. Pero Jacob no podía dar marcha atrás. No ahora. Había ido demasiado lejos. Había visto demasiado. Y, sobre todo, sabía lo que otros aún ignoraban. Jacob evacuó sus caballos al rancho de un amigo en el sur del condado. Mason fue el último en subir al remolque, resistiéndose un poco, como si no quisiera dejar solo a su dueño. Jacob se quedó. Sabía que si callaba ahora, todo habría sido en vano. Instaló cámaras ocultas en el claro del arroyo, justo frente al portón de metal. Esperó. Y entonces, una madrugada, grabó lo impensable. Un vehículo oficial, sin placas visibles, se detuvo. 2 hombres con uniformes sin insignias descendieron y vertieron líquido desde bidones negros directamente en la boca del túnel. Jacob subió el video a la red. Las estaciones locales no lo mencionaron, pero portales independientes comenzaron a difundirlo. Pronto, científicos, activistas ambientales y periodistas de otras regiones exigían respuestas. El nombre de Jacob se volvió símbolo de resistencia rural. Lo acusaron de sabotaje, pero ya no estaba solo. Otros ganaderos notaron síntomas en su ganado. Familias detectaron manchas en la piel de sus hijos. Todos usaban agua del mismo arroyo. 3 semanas después, una comisión federal llegó al lugar. Técnicos y agentes de seguridad desmontaron el acceso. El túnel fue clausurado y las barricas retiradas. Un oficial se acercó a Jacob, apoyado en su bastón, y le dijo en voz baja: «Salvaste más de lo que imaginas». Jacob no respondió. Solo asintió. Meses después, abrió un nuevo pozo profundo. El agua era pura. Los caballos volvieron a beber. Mason sanó. Los vecinos ayudaron a reconstruir el granero. Jacob nunca buscó gloria. Siguió siendo un hombre de campo. Pero el arroyo ya no murmuraba desde la oscuridad. Ahora guardaba silencio.